Desaparición forzada, memoria, justicia y Estado. La desaparición forzada en México y el mundo. Por María José Ortiz Arce, Universidad de Guadalajara. La desaparición de personas en México, tanto en su modalidad de desaparición forzada como en la desaparición cometida por particulares, constituye uno de los fenómenos más alarmantes y persistentes dentro del panorama de los derechos humanos en el país. Este flagelo que vulnera de manera directa la dignidad humana ha adquirido dimensiones estructurales y sistemáticas, afectando no solo a las víctimas directas, sino también a sus familias, comunidades y a la sociedad en su conjunto. La desaparición de personas representa una herida abierta en el tejido social mexicano, un recordatorio constante de la fragilidad institucional y la impunidad y la violencia que atraviesan al Estado contemporáneo, siendo el acto mediante el cual agentes del Estado o personas que actúan con su autorización, apoyo o aquiescencia privan de la libertad a una persona y niegan posteriormente reconocer dicha privación o revelar su paradero, colocándola fuera de la protección de la ley. Por su parte, la desaparición cometida por particulares se refiere a aquellos casos en los que individuos o grupos criminales realizan la privación de la libertad con la finalidad de ocultar su suerte o paradero de las víctimas. Esta diferencia jurídica resulta esencial para comprender la complejidad del fenómeno, pues aunque sus perturbadores puedan diferir, las consecuencias sociales y humanas convergen en una misma realidad de sufrimiento, impunidad y desamparo. Este delito cuenta con una ley general en materia de desaparición forzada, así como cometida de particulares, y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como en el Código Penal para el Estado de Jalisco. Esto está estipulado en el artículo 154b y el artículo 154a, en el capítulo 11 de la desaparición forzada de personas. Históricamente, durante 1960 a 1980, las desapariciones fueron empleadas como una herramienta de represión política dirigida contra movimientos sociales estudiantiles y campesinos en el contexto de la llamada Guerra Sucia. Sin embargo, el panorama se transformó radicalmente a partir de la primera década del siglo XXI, cuando estrategia de seguridad nacional centrada en la militarización y el combate frontal al crimen organizado desencadenó un incremento exponencial en los casos de personas desaparecidas. Las desapariciones no solo respondían a motivos políticos, sino que se integraron en la dinámica de violencia criminal, conflictos territoriales, trata de personas, secuestros y otras actividades ilícitas, teniendo como registro oficial que México acumula más de 100,000 personas desaparecidas y no localizadas. Esto a que los encargados de gobernar no priorizan los fondos económicos para el apoyo a abasto de personal, con el motivo de agilizar la localización de las personas desaparecidas, a ello incorporando la participación activa de grupos criminales que en muchos casos operan con la complacencia o el encubrimiento de autoridades locales y federales. Esto con violencia estatal y criminal, que ha dado lugar a un escenario de descomposición social en el que el límite entre lo legal y lo ilegal se vuelve difuso. En el terreno político, la persistencia de este fenómeno pone entredicho la capacidad del Estado mexicano para cumplir con sus obligaciones internacionales de garantizar la vida, la libertad y la seguridad de las personas. A pesar de los avances legislativos como la promulgación de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la creación de instituciones especializadas como la Comisión Nacional de Búsqueda, las instituciones se ven obstaculizadas por la falta de recursos, la escasa coordinación entre niveles de gobierno y la carencia de voluntad política en muchos ámbitos. Estableciéndose durante la Segunda Guerra Mundial, extendiéndose luego hacia las dictaduras militares y las llamadas guerras sucias en la segunda mitad del siglo XX. Durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania, Japón e Italia implementaron políticas de exterminio y represión que incluyeron prácticas similares a la desaparición forzada. El nazismo llevó esta lógica a su máxima expresión con los campos de concentración, donde millones de personas eran detenidas, torturadas y eliminadas sin registro ni juicio alguno. Paralelamente, el Imperio japonés realizó detenciones arbitrarias, ejecuciones secretas y experimentos humanos en territorios ocupados, especialmente en China y Corea. Esas prácticas no solo buscaban eliminar enemigos militares, sino borrar identidades enteras consideradas inferiores o peligrosas. Después, los tribunales de Nuremberg y Tokio, creados en 1995 y 1996, fueron los primeros en tipificar y juzgar crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, estableciendo las bases del derecho penal internacional moderno. En ello reconociendo que la desaparición, el asesinato sistemático y la tortura no podían considerarse actos aislados, sino parte de una maquinaria de representación estatal. Sin embargo, en los 60, 70 y 80, el mundo vivió un nuevo ciclo de represión marcado por las dictaduras militares en América Latina y la influencia de la política exterior de los Estados Unidos durante la Guerra Fría.
Bajo el pretexto de combatir el comunismo, numerosos gobiernos autoritarios como los de Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Guatemala implementaron campañas de limpieza ideológica. Miles de personas fueron secuestradas, torturadas y desaparecidas por fuerzas de seguridad, muchas veces con apoyo logístico y entrenamiento militar estadounidense que a través de la Escuela de las Américas y el Plan Cóndor. En 2006, con la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, México vivió una fuerte militarización que aumentó la violencia, impunidad y desaparición de personas. La intervención del Ejército y la Policía Federal no frenó el crimen, sino que lo agravó y tantos grupos delictivos como agentes del Estado fueron responsables de miles de desapariciones. Hasta 2017 que se creó la Ley General en materia de desaparición forzada. Después, en sus estándares internacionales, la ONU prohíbe desapariciones bajo cualquier circunstancia, así como la Convención Internacional, que dice que el derecho y la verdad tienen que ser justicia. En la Corte Interamericana con los casos de Vázquez Rodríguez, Radilla Pacheco y Campo Algodonero, así como los estándares nacionales que México incorporó los principios internacionales, la creación y los lineamientos nacionales de búsqueda, la búsqueda inmediata, continua y enfoque de género. Uno de los casos más importantes es el de Radilla Pacheco versus México. Un activista social desapareció en 1974 durante la llamada Guerra Sucia, detenido por militares y nunca más se supo de él. La Corte condenó al Estado mexicano por violar los derechos de la libertad personal, integridad y vida del señor Radilla, y ordenó medidas estructurales como la reforma del fuero militar, la búsqueda efectiva de la víctima y la capacitación de fuerzas armadas en derechos humanos, así como el campo algodonero, en el que la Corte analizó la desaparición y asesinato de mujeres en Ciudad Juárez. Aunque el caso no se encuentra exclusivamente en desaparición forzada, sí reafirmó el deber del Estado de prevenir, investigar y sancionar con la debida diligencia los actos de violencia que resultan en la desaparición o muerte de las personas. La Corte subrayó la importancia de una perspectiva de género y de la atención a las víctimas, principios que hoy forman parte del marco normativo mexicano. Una de ellas fue la Ley General de la Desaparición Forzada, que hizo crear mecanismos institucionales especializados y poder establecer sanciones severas, así como reconocer un delito autónomo, así como la creación de la CNB y la CLB. La desaparición forzada es un tema muy importante no solo para México, sino para todo el mundo, ya que no solo estamos hablando de un paradero desconocido, sino de la vida y suerte de una persona. Ahora bien, hablando de lo que se requiere, este delito ya cuenta con una ley general, con protocolos de actuación y de búsqueda, con mecanismos para acatar, en los que se encuentra desarrollado de forma explícita, narrativa y fácil de entender, lo que debería facilitar la búsqueda y localización de las personas, pero no se logra debido a la falta de personal y presupuesto que se le da a esta área, salarios bajos, así como que existen servidores públicos que no cuentan con las capacidades ni habilidades suficientes para desempeñar el puesto que los ocupa, entorpeciendo las investigaciones y dejando líneas incompletas que hubieran tenido una respuesta positiva si se hubiera actuado de otra forma. Se deberían implementar vicefiscalías en diversos lugares para facilitar el traslado de las familias, dar a conocer a las personas la importancia de denunciar a tiempo, cómo hacerlo y a dónde acudir, capacitar constantemente a todos los servidores públicos para que puedan tener las habilidades de enfrentar su cargo, nuevos mecanismos de educación y trabajo bien recompensado para evitar reclutamientos con sueldos tentativos y dar a conocer a los jóvenes el peligro realidad que se enfrenta a México. Memoria, justicia y Estado. La desaparición forzada en México y el mundo.